Pues vaya, me he quedado un poco ruborizada con tantos halagos de parte de Edgar. Eh, sí, son muchos años que conozco a Edgar y ya también para mí es triste no poder estar más cerca, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, hoy nos podemos ver de forma más cercana y más ahora a través de la imagen. Recuerdo hace tantos años que nos conocemos y también de su calidad humana de Willy. Y he tenido la suerte también aquí en Barcelona de conocer personas con una calidad humana increíble. Creo que no tengo mucho más que añadir a lo que ya decía Willy. Son Ana, tanto el doctor Ramón Rosal Cortés y la doctora Ana Jimeno Bayón Cobos, son dos personas excepcionales, son personas extraordinarias, tienen una calidad humana increíble. Y esto, lo que dice Edgar, son personas que lo material igual no les importa, lo que a ellos lo que sí quieren transmitir es el conocimiento. Me parece que en la misma línea está también Edgar, que con ese afán ha creado este espacio en el que todos de alguna manera podamos seguir creciendo, podamos seguir nutriéndonos, podamos seguir aprendiendo. Y en una de las intervenciones, Edgar decía, el tema de cómo las personas vamos creciendo a la hora de poder entender y comprender la complejidad humana, a la hora de poder entender y comprender el poder ayudar a las personas que vienen en busca de ayuda, poder disminuir el sufrimiento humano. Entonces, cuando él me pidió mi participación, le estuve dando vueltas y pensé que, bueno, quizás podría estar bien ocuparme un poco de lo que es la intervención con imaginería dentro de la psicoterapia. Entonces, pero esto yo lo quiero contextualizar dentro del enfoque de la psicoterapia integradora humanista, que es el enfoque con el que yo trabajo. Y bueno, ahora sí, quizás me voy a ayudar de un PowerPoint que tengo, que hay una parte teórica que es importante, o sea, para poderlo enmarcar. Espero que no sea muy densa, y entonces ahora sí que voy a poner el PowerPoint. Entonces, a ver. Bueno, como decía, lo voy a enmarcar dentro la intervención con imágenes, con imaginería, lo voy a enmarcar dentro de la psicoterapia integradora humanista. En mi afán y en mi interés también por ampliar mi conocimiento, yo tuve una primera formación en el Instituto IPSECOC en la formación cognitivo y conductual, y en esa búsqueda también de seguir ampliando información tuve la suerte de conocer a estas personas, tanto Ana Jimeno Bayón y Ramón Rosal, que hacia los años 80 inician su actividad creadora tanto del instituto, y ellos poco a poco van perfilando y van modelando lo que ellos luego crean el modelo de la psicoterapia integradora humanista. Son uno de los pioneros en España, y hace estamos ahora 2020, el 2018 tuvieron un reconocimiento como los pioneros de la psicoterapia integradora humanista existencial en España. Este modelo va integrando de forma armoniosa y flexible una riqueza de muchos otros modelos, aproximadamente de unos 20, que vienen de la corriente humanista.
Estas todas enfocadas al servicio del cliente, a la relación terapéutica y a la demanda de la psicoterapia. Todos los recursos que puedan, y este modelo además dota al psicoterapeuta de recursos variados, que tanto pueden ser propios o de los modelos que integran, para trabajar de una manera efectiva los diferentes problemas del ciclo del fluir vital. Todo entendido de una forma conjunta y global. Los presupuestos metateóricos de este modelo es constructivista, entiende la realidad de una forma sistémica y también entiende que la persona es parcialmente libre y da importancia al proyecto vital y al sentido de la vida. Y está esto básicamente por temas humanos como son el amor, la creatividad y la capacidad de decidir. Dentro de sus principios teóricos admiten la presencia de procesos no conscientes en el comportamiento, es psicodinámico, y acepta la variabilidad de las motivaciones y hace una distinción entre lo que es la motivación y lo que son las metamotivaciones. Y aquí cuando hablamos de las metamotivaciones ya estamos hablando de las metamotivaciones de Maslow. El núcleo importante quizás es los valores éticos, como dentro de la personalidad, y luego la conceptualización del ser humano como una persona única e irrepetible. Los principios psicoterapéuticos de este modelo es un modelo integrador y es un modelo holista, y admite tanto la transferencia y la contratransferencia, y el objetivo de la terapia sería la demanda del paciente o cliente, y los procesos psicoterapéuticos se entiende como un proceso de solución de problemas en el encuentro profundo entre dos personas. Y luego ya sus planteamientos metodológicos a la hora de hacer las intervenciones dentro de psicoterapia da una importancia al vínculo terapéutico, donde se propone básicamente las actitudes rogerianas y exige al terapeuta un papel activo, semidirectivo. Es básicamente experiencial, vivencial, y destaca la importancia de las funciones del hemisferio cerebral derecho, que ya veremos más adelante este tema, y luego hace las intervenciones de forma idiosincrática, es decir, porque cada individuo es único en su manera de afectarse, es único en su manera de reaccionar, en ese sentido es idiosincrática. Es un tipo de intervención pluralista y ecléctico, no por eso de una forma irresponsable. Este es un tema, el eclecticismo, de una forma cuidada, en el que cuando se pueda hacer el uso de cualquier tipo de intervención, tiene que ser de una forma cuidadosa y con principios de una forma cuidadosa. Entonces aquí ya los modelos que se integran, algunos de los modelos que integramos dentro de la psicoterapia integradora humanista, básicamente se hace trabajos desde el análisis transaccional, que aquí es lo que nos ayudamos para la parte más cognitiva, en intervenciones con la psicoterapia de la Gestalt, que trabajamos más para la parte más emocional, luego la psicoterapia centrada en la persona, y la psicosíntesis y el focusing, la psicosíntesis, que hay muchas intervenciones desde lo que son imágenes y fantasía. Y el focusing también, que es una parte que luego veremos de cómo el símbolo viene desde el interior de la persona y se trabaja también con una parte cognitiva y una parte corporal. Y otros modelos que integran en menos medida serían las psicoterapias existenciales, la psicoterapia sistémica, también en menor medida lo que es la biosíntesis, la bioenergética, el psicodrama. Entonces, ellos han ampliado el ciclo del fluir vital de la Gestalt a 13, y quitando la parte más organicista de lo que es la Gestalt,
hablan de lo que decíamos de los valores de la persona, por ejemplo, la valoración, la capacidad de decisión. Estos han incorporado dentro del ciclo del fluir vital. Es decir, dentro del ciclo del fluir vital, para ellos, dentro del modelo, los problemas, cada ciclo tienen bloqueos, dispersiones y distorsiones. Las aportaciones originales desde la psicoterapia integradora humanista es que el ciclo se ensancha en 13 fases y los trastornos psicopatológicos se entienden que en cada fase pueden haber bien bloqueos, bien distorsiones o bien dispersiones. Y cada una de estas fases, cuando el proceso se convierte en disfuncional, el proceso es decir que se generan las dificultades psicopatológicas. Y aquí mismo se hacen las intervenciones. Ellos identifican aproximadamente unos 100 problemas que pueden ser identificados y tratados dentro de la psicoterapia. Es decir, la meta de la psicoterapia sería superar cada una de estas interrupciones del ciclo y el logro de una personalidad más creativa. Y ahora sí, ya a continuación me voy a ocupar del tema, luego de esta introducción previa para contextualizarlo, ya los procedimientos con imágenes. Entonces, hablaré de una serie de aportaciones científicas sobre el poder de la eficacia de la eficacia terapéutica en el uso de imágenes. Entonces sabemos que hay documentación que antes ya del siglo XVII las imágenes se utilizaban como, con fines curativos. Es decir, había una conceptualización holista de la persona en el que se integraba lo material, lo psíquico y lo espiritual. Pero es a partir del siglo XVII, con influencia del filósofo Descartes, cuando se divide esta concepción holista y hay una conceptualización dualista cartesiana, que por un lado está lo material y por otro lado está lo que es lo mentalista o lo espiritual. Y esta conceptualización cartesiana, esta conceptualización dualista, dura muchísimos años, donde de alguna manera las imágenes dejan de tener su sentido, dejan de ser un factor patógeno y al mismo tiempo dejan de ser un recurso psicoterapéutico, un recurso terapéutico. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una de las aportaciones, un estudio que hacen, es decir, cuando la equivalencia entre una experiencia imaginada y una percibida es como cuando uno tiene lugar un recuerdo, tiene aspectos psicológicos equivalentes a la propia experiencia. Y esto en psicoterapia nos damos cuenta cuando entramos en escenas conflictivas. El poder motivador de las imágenes. Esto también hay estudios, es decir, que las imágenes, por su capacidad que representan situaciones, pueden actuar como un elemento motivador para pasar a la acción. La valoración que se haga dependerá más de las consecuencias imaginadas que del conocimiento de probabilidades. Imaginemos, ¿no? A mí me gusta poner imágenes porque creo que es mucho más gráfico. Una persona que nunca ha escalado una montaña, pero que empieza a hacer deporte y en 2 días y luego la tercera semana planifica que se puede ir y alcanzar la cima del Everest. Entonces él puede ser que desde la motivación, porque ve que tiene fuerzas y que está bien, puede iniciarlo, pero desde esta parte, desde la motivación, pero igual no tiene todas las... no tiene todo el conocimiento de probabilidades de poder lograrlo, pero el elemento motivador para pasar a la acción es la motivación que él siente. Y aquí el poder, y esta es otra de las aportaciones, el poder semántico
de las imágenes. He puesto esto como el elemento placebo, la imagen, o sea, para un poco graficar qué significa esto, el poder semántico de las imágenes. Es que las palabras normalmente evocan imágenes y estas van acompañadas de una carga emocional, lo cual influirá en el significado que adquiere para la persona. En este caso, el significado sería el contenido que damos al elemento placebo y el poder curativo es el mecanismo que se pone en marcha, es el mecanismo que se pone en acción, es decir, serían las consecuencias generadas producto del efecto deseado. Luego está el poder superior de las imágenes respecto al lenguaje para conectar con las experiencias pasadas. Sabemos que el uso exclusivo del lenguaje dentro de la psicoterapia es menos efectivo que el uso de las imágenes. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, en las enfermedades de las personas mayores que tienen más acceso fácil a las primeras etapas de la vida. Es decir, los recuerdos, porque, por ejemplo, Paivo habla de que el procesamiento de la información durante los primeros años de vida es a través de imágenes. Es decir, toda la información que la recibimos antes de codificarlo con el lenguaje, lo hacemos a través de imágenes. Por lo tanto, las imágenes son las estructuras más arcaicas y son las que son más asequibles a través de la imaginación. Luego, este es el poder de la imagen para movilizar procesos afectivos. Es decir, con la intensidad con la que nos afecta, se experimenta en diferentes grados. Puede haber sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, también está la voluntad. Las imágenes pueden destapar en nosotros afectos internos y pueden generar unas reacciones emocionales. Por ejemplo, personas que dicen, ay, me recuerda esto, cada vez que discutimos yo evoco la imagen de ella agrediéndome, ¿no? Las imágenes que a veces... El poder para producir cambios fisiológicos. Esto se sabe que se han hecho estudios que cuando se está haciendo una fantasía guiada, hay investigaciones que al momento de la aplicación de la fantasía hay un aumento y dilatación de la pupila, hay cambios corporales en cuanto a la temperatura, hay también un aumento o disminución del ritmo cardíaco. El poder de las imágenes para facilitar la retirada de las defensas. Esto lo hemos podido comprobar dentro del proceso psicoterapéutico, que el uso de las imágenes es de una forma segura y protegida que permite al paciente poder explorar sin temor el contacto con el material reprimido. Es decir, he puesto aquí una serie de imágenes porque tienen que ver justamente con las etapas preverbales. Y también aquí, cuando habla de imágenes, no solamente hablamos de imágenes como imagen visual. Están las imágenes sinestésicas, están las imágenes auditivas, o sea, todo lo que tenga que ver con que nos afecta. Y he puesto aquí la relación entre imagen del hemisferio cerebral derecho. Dentro de la psicoterapia integrador humanista da un peso importante porque dentro del trabajo con imágenes se activa más el hemisferio cerebral derecho, donde se activan procesos como son la intuición, la imaginación, en los procesos cuando se utiliza la fantasía guiada. En cambio, el izquierdo, como vemos, es la parte más analítica, más intelectual, más lógica, y la parte del hemisferio derecho está la parte más intuitiva, más sentimental, más figural, es decir, la parte más creativa. Gracias a la neurofisiología sabemos que la compleja naturaleza del cerebro humano
hay como dos maneras de mirar el mundo, hay como dos maneras cualitativas de percibir, dos modos de experimentar. En las sesiones de psicoterapia, con psicoterapia, sabemos que al activarse el hemisferio cerebral derecho, puede dar lugar a insights que desde el pensamiento intuitivo puede haber una súbita reestructuración de la experiencia de una manera creativa. Y entonces, ahora ya, ¿para qué se usan las imágenes? ¿Cuál es el objetivo de la utilización de las imágenes? Sabemos que a través de las imágenes se puede llegar a un autoconocimiento, que la persona a través de la exploración de una forma cuidada puede llegar a un autoconocimiento más profundo. Para estos, por ejemplo, nosotros nos podemos valer de la elaboración de un cuento. Luego hay algunas fantasías como son de la pareja interior, y nos abren como múltiples opciones, múltiples significados. Luego, extraer material del inconsciente. Por ejemplo, dentro de la psicoterapia a veces yo utilizo la tienda abandonada, que es del Steven, del darse cuenta, la casa de empeño, para coger material más del inconsciente. Luego, también para desatascar los procesos. Hay una fantasía que es muy buena cuando la persona no sabe qué hacer y, de hecho, se utiliza, por ejemplo, la fantasía de la visita a la persona sabia, que es para conectar con la sabiduría interna de la persona, que es quien sabe más, es quien sabe mejor de ella, más que nadie. Y entonces la fantasía nos ayuda a conectar con esa sabiduría de la persona. Luego hay las soluciones creativas, que se utilizan estas desde la PNL para la reestructuración, por ejemplo, en formas de una forma más sistemática, una reestructuración de una forma para trabajar la simbiosis, para soluciones creativas. Luego, en la fase de la redecisión, trabajamos con escenas del pasado justamente para a veces revisarlas y producirse una redecisión, un cambio de una manera de estar de una forma diferente. La movilización emocional, trabajamos también se trabaja la movilización emocional, y luego, para ampliar la mirada, una de las fantasías que van muy bien son la fantasía de la visita a la persona sabia. Y luego también hay una que sirve como para estirarlo en una dirección cuando hablamos, por ejemplo, del lugar seguro, como una manera protegida para que la persona pueda visitar y es un lugar donde pueda acceder en momentos de mucha movilización emocional. ¿Qué tipos de imágenes, según el tipo de intervención psicoterapéutica, según el enfoque? Hay algunos que trabajan desde la parte más de imágenes esquemáticas, y hay otros que igual trabajan más con imágenes de la memoria, y otros que trabajan desde las imágenes de la imaginación o imágenes eidéticas. Las imágenes esquemáticas tienen que ver con el tema de símbolos y signos, que a través de la fantasía guiada, por ejemplo, el símbolo viene desde fuera. Es decir, que lo vamos guiando a través de la fantasía guiada, donde la persona, el símbolo, lo ponemos desde fuera. Sin embargo, hay el símbolo también que puede producirse desde el interior de la persona, y esto sí que se trabaja en el focusing, cuando la persona va poniendo nombre a su sensación, y desde poner nombre a su sensación muchas veces sale algún tipo de imagen desde el interior de la persona. Y ahí el terapeuta simplemente va guiándolo, pero a través del propio símbolo, del propio signo de la persona que ha elaborado en función de la sensación que siente.
Y luego esa misma, esa sensación luego tiene un sentido y un significado. Es decir, que se trabaja desde la parte cognitiva, la parte emocional y eso cómo afecta al cuerpo. Y las imágenes de la memoria, tenemos las imágenes creativas, porque por un lado tenemos que son las imágenes que son reproductivas, que muchas veces tienen que ver con experiencias pasadas, con experiencias que previamente se hayan vivido. Y las imágenes de la imaginación, por ejemplo, dentro del trabajo con análisis transaccional, trabajamos con las imágenes mnémicas y con imágenes anticipatorias, por ejemplo, en la fantasía de la obra de teatro, o también con la simbolización dramática de hechos dolorosos de la persona. Luego también con imágenes más reproductivas trabajamos desde el análisis transaccional con cuentos, con el recuerdo de películas, relatos que nos suministra el cliente o paciente que le hayan impactado durante la infancia. Y en terapia de la Gestalt, por ejemplo, trabajamos desde la visualización y luego también se trabaja trabajos con sueños. Y el elemento, siguiendo la estructura de Asen, el elemento de la imagen es como, y también es lo que desde el focusing, tiene un elemento, un componente visual, luego tiene un componente somático y un componente semántico, ¿no? Es decir, que cada una de las representaciones a nivel, el componente visual sería la representación o la imaginación sensorial, que hay que conocer el canal de procesamiento de la persona. Como ya decía, no solamente nos referimos a lo visual, sino a lo sinestésico, están todos los sentidos, y un componente somático, porque de alguna manera en el trabajo imaginario hay un relato verbal y las imágenes van generando un tipo de lenguaje corporal y ese lenguaje corporal silencioso, esas sensaciones sutiles, también generan un componente semántico, un componente, es decir, que a eso le damos un significado. Y dentro de la psicoterapia integradora humanista para el trabajo con imágenes, básicamente dentro de lo que es las imágenes y fantasías, cogemos lo que es las imágenes eidéticas, cuya función parece ser de preservar, elaborar, repetir, intensificar la experiencia y entonces permitir que el individuo perfeccione sus respuestas adaptativas. Es decir, son las imágenes que se tienen que ver con recuerdos, fantasías conflictivas, son típicas del soñar despierto y las que son directamente elegidas por el terapeuta dentro de las fantasías guiadas. Y entonces, y aquí sí, para entrar al otro PowerPoint, ¿cómo hago? A ver. Lo que he hecho es detenerte la compartición para que puedas compartir el nuevo PowerPoint. De nuevo, vuelvo a entrar, ¿no? ¿No? A ver. Aquí. Sí, desde igual. Sí. Venga. Excelente. Y entonces, a ver aquí. Sí. He pensado que quizás de una manera más práctica, ya que espero no haberles aburrido con toda la parte teórica, os he traído un caso clínico que creo que es importante para poder entender el trabajo que se hace con imagen y fantasía. Esto es se trata de una persona, de una mujer de 30 años que viene a psicoterapia
a psicoterapia porque hacía muy poco tiempo que había tenido una ruptura de pareja. Esta persona es hija única. Igual voy a leer un poco el caso para que tengan una idea más general que he puesto aquí, anotado los puntos. A ver, esta persona durante la primera entrevista se muestra inquieta, intranquila, se mantiene durante casi toda la entrevista con las piernas doblemente cruzadas, su mirada es penetrante, muy enfocada, se nota cierta desesperación, su tono de voz es grave, monocorde, sin inflexiones, pero fluida. Es hija única, sus padres están separados desde hace 5 años, la relación de estos fue de amor y odio, donde los gritos y la falta de respeto continuo estuvieron muy presentes. Sonia piensa que parte del problema que ahora tiene en sus relaciones son producto de estar en una mala relación que vio entre sus padres. Su infancia tiene pocos recuerdos, solo comenta que jugaba y lo pasaba bien con su perro y a veces con su vecina, la que es una de sus mejores amigas en la actualidad. Cuando ella tenía 9 años, su madre enfermó de cáncer, lo superó, pero después tuvo problemas de adicción. Sonia, con 10 años, no era del todo consciente de los problemas de su madre con la heroína, pero sí recuerda a su padre insultándola y llamándola drogata. En cambio, sí recuerda la adicción al alcohol. Sonia tenía 13 años y lo vivió con mucha angustia. El alcoholismo empezó cuando su madre descubre que su marido la engañaba y esta entra en una gran depresión sin salir de casa y solo bebiendo día tras día. Sonia iba al colegio pensando que algo malo le pasaría a su madre. Al llegar tenía que limpiar los vómitos de su madre y preparar la comida para las dos. También tiene recuerdos en una pelea de sus padres ver a su madre marcharse de la casa y ella suplicándola que no la abandone. La madre se va del país, vuelve a la casa de su madre, donde inicia un tratamiento para superar la adicción y después de 2 años regresa. Durante este tiempo la relación con su padre fue mejor que cuando estaba presente su madre, pero por trabajos viajaba constantemente, quedándose Sonia bajo la tutela de la abuela paterna. Cuando su madre regresa a casa, Sonia tenía 15 años y las peleas entre sus padres continuaron. Recuerda que una de las peleas, ella contrarió a su padre, intentando defender a su madre. Este estaba algo borracho, se enfadó muchísimo, la insultó y la llegó a agredir físicamente, al punto de quererla tirar por la ventana. Ella logra escapar y se va a deambular sin rumbo por la calle. Un día de mucha lluvia. Al regresar a casa se sentía muy confundida. Durante la infancia, ninguno de sus padres se ocupó de ella para facilitarle los estudios, pero ha sido buena estudiante y comenta que los libros han sido un refugio para ella y una manera de huir de la realidad. Elige estudiar Derecho para complacer a su padre. Ella habría elegido estudiar arte. Durante la carrera universitaria vivió en una residencia. Tiene buenos recuerdos de las amistades que hizo y aún mantiene contacto con algunas de ellas, a pesar de la distancia geográfica que la separa. También mantiene contacto con una amiga de la infancia que era su vecina con la que jugaba. Dice que le es fácil hacer amistades, lo único que muchas veces le llega a incomodar el poco compromiso y respeto que tienen algunas personas. Ella es la que habitualmente contacta con las amistades y planifica actividades para ir a comer, visitar museos, ir a conciertos. En la universidad tuvo su primera relación de pareja, con la que estuvo durante 3 años. Termina la relación porque decide ir a vivir a otra ciudad, donde se había inscrito a hacer un máster y también para estar cerca de su madre, la que llegó a separarse y regresó a la casa de su madre. Cuando lleva viviendo 1 año en Barcelona, se enamora y a los 3 meses de conocerse se van a vivir juntos. Ella aún no trabajaba. Él desde el inicio la maltrataba verbalmente y en 2 ocasiones llega a agredirla físicamente. La engañaba e incluso le llegó a contagiar una enfermedad.
Ella se daba cuenta de que no era una buena relación, pero la mantuvo durante 2 años. La relación termina por una enfermedad de él, que regresa a vivir con sus padres. Ella aprovecha dichas circunstancias para poner distancia con la relación. Se va a vivir unos meses con su madre hasta que consigue trabajo y vuelve. La última relación la inicia con un compañero de piso, un chico al que al principio de la relación le iba bien, pero ella se empieza a sentir insegura, intranquila, con miedo a que la abandone. Se obsesiona buscando la forma de controlarlo y así se inician las discusiones. Ella busca ayuda de la madre, la que le cuenta sus dificultades con la relación, pero sus consejos no la ayudan, porque la madre no paraba de decirle que los hombres no son fiables. Hace un mes que él ha terminado la relación después de un episodio de rabia por parte de ella, que tuvo lugar durante un fin de semana, que habían salido con amigos a divertirse. Ella había bebido y le hace una pregunta: ¿estás enamorado? ¿Me quieres? Él responde que no. Sonia, ante la respuesta, siente rabia y la insulta a gritos. Ahora, cada vez que piensa en la escena, se siente mal y con culpa. Y no para de recrearse en todas las ocasiones en que ha tenido conflicto por su manera posesiva y celosa de relacionarse con él. Sin embargo, comenta que él constantemente le iba diciendo que se marchará del país a vivir en otro lugar porque aquí no se sentía bien, pero a ella no le da importancia. Después de un mes de casi no dormir, llorar constantemente, solicita hacer terapia. Piensa que si logra controlar sus pensamientos negativos sobre la relación, se le acabarán sus inseguridades, sus miedos al abandono y se mantendrá controlada sus explosiones de ira y sus crisis de pánico y ansiedad. También quiere dejar de acosarle a él porque pese a que le ha pedido que le deje de llamar o enviar mensajes, no ha conseguido dejar de hacerlo. Desde hace 2 años, trabaja en un bufete donde no está a gusto, pero dice que se quedará una temporada para hacer currículum. Piensa que no la valoran lo suficiente, que hace un buen trabajo, eficiente y cuidado, pero que económicamente no está bien remunerada a diferencia de sus compañeros. Me ha parecido interesante poder hacer una introducción de una forma global para que puedan entender el caso y entonces para también entender el trabajo con imágenes. Al inicio del proceso psicoterapéutico, habitualmente les hacemos que rellenen un cuestionario que es una serie de preguntas acerca de su vida, y aquí en el mismo cuestionario una de las cosas que ella, como motivo de consulta, es controlar sus pensamientos, su tema de inseguridad, su miedo al abandono, sus explosiones de ira y sus crisis de pánico. También llevaba un mes llorando frecuentemente y poder estar más tranquila y no tener ansiedad. Utilizamos siempre el diagnóstico desde el DSM porque esto, pese a que nos gusta pensar en la persona como única e irrepetible, pero desde el enfoque en el que trabajamos pensamos que es una manera de comunicarnos con los otros profesionales, es decir, un lenguaje mucho más técnico. No es para etiquetarlo, sino que también nos sirve como una manera de perfilar el tratamiento para ver más o menos hacia dónde lo vamos a enfocar. En este caso, desde el DSM tenemos un trastorno generalizado de ansiedad generalizada. En el eje 2, un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, rasgos del trastorno de la personalidad por dependencia. Hay tiene un problema de los controles en el eje 3, tanto del papiloma y el cáncer de mama por unos antecedentes históricos de la madre. Y luego el grupo primario, al encontrarse lejos de la familia, ahí se encuentra sola y hay insatisfacción. Y en el EAG hay un 65 porque, está un momento bastante difícil. Y aquí sí hacemos un diagnóstico general dentro de las 13 fases del ciclo de la experiencia. Quizás aquí se puede un poco acabar de mirar cómo son la interrupción del ciclo en esta persona en las diferentes fases, ¿no? A nivel de la fase 1, porque ya os dije que
la psicoterapia integradora humanista lo que habla son de bloqueos, dispersiones y distorsiones en cada fase. Dentro de las 13 fases, ellos han identificado aproximadamente unos 100 tipos de problemas. En este caso, en esta persona en concreto, hay una falta de contacto generalizado con el mundo sensorial, es decir, ella solo se siente como desapegada de sus sensaciones y solo se percibe el cuerpo, la sensación, a través de una forma abrupta como es la ansiedad. Hay una clara valoración hacia lo intelectual. En la fase 2, que es la falta de... En la fase 2, que es la filtración de sensaciones, estaríamos hablando a una falta de atención a elementos que le aportan información. En este caso, ella está descontando desde el principio que la pareja le estaba diciendo, oye, que no estoy bien aquí, que me voy a marchar, que no estoy a gusto. En cuanto a la identificación cognitiva entre pensamiento y sentimiento, hay una confusión en cuanto, si logro controlar mis pensamientos, desaparecerá mi inseguridad y el miedo al abandono, como si solo sería tema de controlar a nivel de pensamiento. Yo soluciono este tema y todo lo demás va a desaparecer. Aquí, en cuanto a la identificación afectiva, aquí como veréis hay la fase 3-4 y la fase 4-3, porque dentro del enfoque bien no sabemos qué está primero. A veces puede estar lo cognitivo y a veces lo afectivo. Es decir, por eso lo han numerado como fase 3-4 o fase 4-3, porque están como muy solapados tanto la parte cognitiva como la parte afectiva. Dentro de la parte afectiva hay un descontrol emocional. En el descontrol emocional se ve claramente que hay un descontrol de la rabia, como también hay un descontrol de la ansiedad por tenerlo todo controlado. En cuanto a la valoración, hay una conciencia, hay una inestabilidad valorativa porque hay una conciencia inmadura, hay una dicotomía entre lo que es lo temerosa y lo sumisa. Aquí utilizamos el enfoque de Colbert, que es para diferenciar los diferentes estados, la edad emocional de la persona. En este caso, pues bueno, es como temerosa y sumisa en las relaciones vinculares y en cambio muy legalista en el tema del trabajo. En cuanto a la decisión, contaminación por temor, falta de realismo, miedo al abandono, por miedo al abandono acaba adaptándose a pesar de que igual hay consecuencias negativas para ella. En cuanto a los mensajes internos, en cuanto a los recursos, constantemente descuenta que ella, veremos por qué, se ha ocupado más de la madre, pero descuenta y tiene miedo al abandono. En cuanto a la planificación, hay una percepción de sí misma como impotente. En cuanto a las relaciones vinculares, tiene miedo a quedarse sola. En cuanto a los juegos de poder, coacciona a los otros. En sus relaciones vinculares ha terminado con esta persona y la sigue persiguiendo. Hay un encuentro defleccionado porque en la conversación utiliza un lenguaje impersonal con mucha verborrea, evitando los silencios, y de esta forma evita el contacto con el otro. Hay unas falsas expectativas, vive el futuro, no acepta la situación de la ruptura de la relación y tampoco logra controlar sus pensamientos, y ella piensa que unas falsas expectativas, si logra controlar sus pensamientos, tiene la falsa expectativa que podrá volver con la relación. Hay un aferramiento en cuanto a la fase 12 porque no acepta la ruptura de la relación y sigue persiguiéndolo, y en cuanto a la fase de 13 hay una tensión crónica porque presenta problemas de insomnio, cansancio, pensamientos obsesivos. Luego hay una escala que utilizamos de todo lo que son síntomas somáticos dentro de lo que es la psicoterapia para ver los diferentes problemas, tanto a nivel de bloqueos, dispersiones y distorsiones. Y entonces aquí, pues bueno,
síntomas somáticos, que es una manera luego de ver la efectividad del proceso terapéutico. En este caso hay un 46% de síntomas somáticos que lo siente con bastante intensidad y un 54%, o sea, como vemos, de bloqueos y dispersiones, sí. Y aquí sí ya el procedimiento con imágenes. Una de las cosas que habitualmente en la fase inicial, evidentemente, es favorecer el vínculo terapéutico y luego hacemos un análisis de todo lo que es el cuestionario y la primera visita, y dentro de esa primera visita bien se suele hacer la elaboración de un cuento de animales o la elaboración de una fantasía que es la fantasía del rosal. En este caso yo hice la elaboración del cuento de animales. Y aquí os presento el cuento, que es una forma muy sutil, sin que la persona se dé cuenta, entrar en lo más profundo. El cuento, el mensaje es: escríbeme un cuento de animales en el que vas a tener la siguiente estructura. Érase una vez un pequeño o pequeña, luego qué le pasa hacia la mitad y cómo termina. Entonces, siguiendo esta estructura, le damos 10 minutos para que lo pueda elaborar dentro de la sección de terapia. Y este es el cuento que ella narra. Érase una vez una ballena pequeña junto a su madre, se desplazaban por los mares nadando. Cuando pasaban dificultades, la pequeña ballena pasaba angustias y temía algo malo le podía pasar a su madre. Cuando creció encontró un lugar perfecto en la Patagonia, donde nadie y ninguna ballenera podía atacarla. En ese viaje encontró una ballena varón, se enamoró y constituyeron una familia. Al final encontró el rincón perfecto con su familia y se quedaron ahí felices. ¿Con qué finalidad lo hacemos? ¿Para qué aplicamos el cuento? El objetivo es conocer cómo había sido acariciado su niño. Y luego para conocer también cómo obtiene la atención de los demás. En este caso, ¿no? Ella qué hace, cómo obtiene llamar la atención de los otros. En el cuento ella toma conciencia y contacta con su angustia en relación a su madre. Y a veces los comentarios y el hacer de los otros los vive como un ataque. Y la conciencia de las expectativas en relación a su pareja y se culpa de la ruptura. Es decir, esta es como la parte narrativa. Hay una parte cognitiva, hay una parte de elaboración y la parte narrativa de la creación. Dentro del proceso, en la fase intermedia, evidentemente esto no es así de corto porque el proceso duró algo de 56 sesiones, me parece, y entonces aquí he puesto las más significativas que considero que fueron como muy potentes. Dentro de un proceso sabemos cuando hay trabajos que han sido como muy importantes en el proceso de la persona. Entonces aquí he elegido como tres dinámicas. En la despedida de la madre ideal, después de una serie de trabajos de muchos otros aspectos, cuando la persona ya está preparada para poder hacer este trabajo, le propuse hacer esta despedida de la madre ideal. ¿Por qué? Porque ella, en un momento determinado, después de mucho trabajo, un día se da cuenta, puede tomar distancia y en un momento en discusión, cuando se encuentra en discusión con su madre, ella se ve tan reflejada en la madre, tan reflejada que viene como muy sobrepasada. Y entonces fue un momento como para poderlo explorar y poderlo también proponer esta fantasía. Entonces esto es también en tres espacios. Hay una parte que le pido a la persona que me describa cómo sería su madre ideal. ¿Cómo sería la persona ideal? Si tuvieras la oportunidad de elegir una madre ideal,
¿qué características tendría que tener esta madre ideal? Entonces va diciendo la persona y voy escribiendo todo lo ideal que ella desearía para tener esta madre ideal. Una vez que tengo toda la descripción, entonces ponemos a la madre real en el otro cojín y entonces luego hacemos la dinámica. Lo colocamos en la madre real a la persona, es decir, primero desde la parte ideal, luego a la madre real, luego, y desde la madre real es como la persona, decir, mira, ¿qué sientes tú sabiendo que no te quieren, sabiendo que te rechazan, sabiendo que tu hija no te acepta, ¿no? Y que ha estado largamente esperándote? Entonces, vamos como cambiando por los diferentes, lo que es el cliente, lo que es la madre ideal, lo que es la madre real. Al final, habitualmente, la persona, ¿no?, va cambiando de estados, toma conciencia de que no puede pedir algo que igual la otra persona no le va a dar, porque es su madre real, ella está esperando una madre ideal, y lo que cogemos de la madre ideal es con qué te quieres quedar de la madre ideal, como una cosa que se lleva a la persona y que muchas veces la persona ya lo tiene en sí, que se lo ha ido creando a base de la falta, de las carencias que ha tenido. Dentro de la persona eso ideal, muchas veces la persona en sí lo tiene. Entonces es como despedirse de la madre ideal, acoger a la real. Muchas veces la persona llora, lo acepta y ya no está esperando la madre ideal, ¿no? Y aquí los diálogos, también me pareció interesante poder hacer un diálogo con la madre nutricia ideal, con el adulto y con el estado niño, ¿no? Esta es una dinámica también desde la fantasía, en una situación de conflicto, ¿no? Cuando la madre se enfada, se entra en una confusión, le da razón en todo, aunque no lo tenga razón, para evitar el conflicto. Y entonces luego la dinámica desde el adulto, cómo la persona puede irse dando cuenta, cómo la persona se va dando cuenta y de los muchos recursos que la persona tiene para poder diferenciar entre lo que es la edad del niño, la edad de la niña cuando hace la regresión en el momento de la dificultad, en el momento del conflicto, y desde el adulto todos los recursos con los que cuenta la persona. Y entonces luego el otro elemento de una madre nutricia, una madre con capacidad empática, con capacidad de escucha, una madre acogedora, y luego el papel ahí del terapeuta es como poder hacer una clara diferenciación entre lo que es la edad emocional, la edad del niño cuando entra en conflicto, y los recursos que tiene la persona en la actualidad después de todo el proceso, de todo lo que ha vivido, de toda la experiencia que ha ido como ganando en la vida, que muchas veces queda descontado cuando entra en el conflicto. Y esta es, o sea, en base a esta experiencia es que yo propongo las otras dos experiencias. Cuando ella entra, cuando no entra en el conflicto, no entra en la pelea y puede diferenciarse de la madre, porque entonces ya también cuando reacciona mal es también por aprendizaje, es decir, que no ha tenido una madre serenada, tranquila, que en momentos de conflicto pueda ella actuar desde el adulto. Entonces ella, al poder diferenciarse y al poder no entrar dentro de la dinámica del juego, de la provocación, o sea, las otras dos dinámicas me facilitan un trabajo, porque la madre, según el análisis transaccional, entraría en una contaminación del adulto, es decir, el adulto queda invalidado y queda solo el niño desde la pataleta, desde la rabia, y el adulto no es capaz de recoger la información. Y para acabar un poco como creando la parte del padre nutricio, utilicé una dinámica que es también una fantasía que tiene como tres etapas, que a la persona le invitamos que haga una especie de regresión desde su edad, desde la edad que tiene, le decimos
más o menos buscamos que haya una parada en la adolescencia y otra cuando es muy pequeña. Son 3 paradas, es decir, que hacemos una regresión durante los 5 últimos años, momentos en que te hayas sentido descontada, desvalorizada, no tenida en cuenta. Entonces, ¿qué le habría gustado recibir a la persona? Y te lo va diciendo. Y luego hacemos una regresión hacia más o menos la edad de la adolescencia y volvemos a decir una situación dolorosa en que tú recuerdes, en que te hayas sentido desvalorizada, no tenida en cuenta y qué te habría gustado recibir, ¿no? Entonces, y así hasta la niñez. Luego hacemos al sentido contrario, pero el terapeuta, en ese caso, va dando a la persona eso que le habría gustado recibir, pero que la misma persona te lo ha dicho. Entonces lo vas como hasta desde la etapa más antigua, vamos regresando hasta la edad actual, dándole todo lo que la persona en su momento no tuvo la oportunidad de recibir. Y aquí ya es una descripción de lo que acabo de decir de una manera así ya más descriptiva desde la metodología de Greenberg, donde pues se utiliza para la señal del cliente, la actuación del terapeuta, que ya lo he mencionado, los resultados lo que se tiene en intrasesión, los resultados intersesión, es como una manera metodológicamente ya como para corroborar que lo que estamos haciendo pues, es serio y que tiene unos resultados a nivel de poderlo hablar dentro de una comunidad con un cierto peso, ¿no? Entonces aquí pues he hecho una tabla de intervenciones dentro del proceso psicoterapéutico. Evidentemente no solo estamos hablando de imágenes, pero para poder entender el trabajo como un proceso dentro de la globalidad, cómo se trabajan los diferentes bloqueos, las dispersiones y las distorsiones y elementos o material y ejercicios que he utilizado para la superación de cada una de estas dificultades. Por ejemplo, a nivel de bloqueos, en esta persona básicamente habría que enseñarle a poder relajar, respirar, es decir, dentro del ciclo tendríamos que empezar por la última fase, que sería la fase de relajación, es como enseñarle a poder relajarse. Luego, como era una persona muy mental, utilicé lo que es la exploración de los sentidos. Es una técnica para la parte de la primera fase de la sensibilidad, la exploración de objetos. Luego trabajar pues, desde los ejercicios bioenergéticos, el grounding, dentro del análisis transaccional lo que ya hemos visto, la elaboración del cuento. Luego hay una dinámica, esto de educar a un bebé, que también es muy interesante a la hora de explorar las dificultades que ha tenido la persona, y muchas veces cuando hacemos esta dinámica cogen una rabia enorme hacia los padres porque se dan cuenta de las cosas o las carencias que han tenido los padres en el proceso de su crecimiento. Desde el focusing va muy bien para despejar el espacio, para poder hacer la dinámica de la fantasía como un momento como para conectar con la persona y luego como un espacio para poder dejar fuera todo lo que son tensiones, preocupaciones. Va muy bien lo que es el focusing. Luego, lo que hemos hablado, la desidentificación, ella pues tiene el insight en un momento de conflicto, viéndose totalmente diferente de la madre, no entrando en el conflicto, pero a veces cuando no se da así tan potente, lo que se busca a la persona cuando entra el conflicto, le pedimos de que imagine qué estaría diciéndolo a su mejor amiga, si tiene hermanos, qué haría o qué le diría a su hermano menor en esa situación, para que se pueda desidentificar y pueda guardar una cierta distancia y que lo emocional no lo invade y no lo invalide. Luego el modelo ideal desde la psicosíntesis es un modelo que
sí, lo utilizo muchísimo porque nos permite múltiples juegos a la hora de buscar un modelo de lo que la persona quiere conocer, es decir, como serían las imágenes proyectivas, las imágenes que nos permiten que la persona pueda modular de forma realista a dónde quiere llegar en el proceso de la psicoterapia. Ya he hablado de lo que es el encuentro con un padre nutricio ideal. Luego, en las dispersiones, lo que hablábamos, bueno, el tema de la tarea cotidiana del continuo de conciencia que hoy está de moda y que tiene mucha resonancia, que es el mindfulness, dentro de las psicoterapias de humanistas y de la Gestalt, es el continuo de conciencia, que es una manera de lentificar, una manera de tomar conciencia, llamamos, es como elabóralo, hazlo todo como si sería una danza, ¿no? Entonces le pido a la persona de que cada día pueda elegir una actividad en lo que pueda lentificar los movimientos, pero con conciencia plena. Desde tomarse el café, que igual es un minuto, y es decir, saborealo, siéntelo, siente el aroma, ¿no? Toda esta parte de cómo la persona puede ir tomando conciencia de las cosas. Mientras te vas a coger el autobús, utiliza una calle para fijarte cuántos árboles hay, mira cuando es la explosión de la primavera, siente los pies conscientemente, ¿no? Como vamos despertando la conciencia en la persona. Y una de las cosas que me gusta muchísimo es el momento de la ducha. Le digo, una vez a la semana utiliza la ducha, que es una parte muy sensorial, ¿no? Puede ser por partes, todo en conjunto, porque hay mucha sensorialidad. Luego, bueno, en cuanto ya a las distorsiones, que es la parte más cognitiva, también se trabaja porque a veces cuando en este caso, por ejemplo, la persona es muy cognitiva, igual no tiene permisos para, el trabajo con los 20 deseos del niño natural es darle permiso de aquellas cosas que igual hace tiempo los ha dejado de hacer, que muchas veces tiene que ver más con cosas que ha dejado de hacer para complacer a otros o porque se ha focalizado en los estudios. Y entonces la parte del niño natural, la parte, pues igual ir a jugar, a hacer deporte, pintar, o sea, cosas que igual lo ha ido dejando. La educación emocional es un tema que utilizamos mucho para las cañerías, que ahora no me voy a entretener, de Ana Jimeno, que es para explicar los diferentes, cómo desde el momento de lo que nace el niño, satisfacción, insatisfacción, y luego cómo se va complicando en el proceso de la socialización. En el trabajo con pensamientos distorsionados, la desprogramación, luego también las 5 ventanas para ver la vida, que es una manera, es como mirar una situación conflictiva de cinco formas diferentes, desde la parte más depresiva, de la parte más nihilista, desde la parte desde la parte más también de un positivismo exagerado. Y luego la síntesis de opuestos va súper bien también, el cariciograma, bueno, en fin, yo creo que la despedida vuelve a hacer lo mismo, la visita con la persona sabia. Es decir, en fin, esta persona luego le hacemos una evaluación, le pasamos un cuestionario cuando está a finalizar el trabajo terapéutico y ella hace esta autoevaluación. He encontrado mi individualidad, mi independencia emocional respecto a mi madre y he mejorado la relación. Me ha cambiado la vida, mis amistades y familias también lo confirman. He aprendido a aceptar más las situaciones, a mí misma, lo cual me ha dado una gran serenidad antes imposible de alcanzar. Luego se vuelve a pasar lo que son los ítems de síntomas somáticos y entonces para ver si el tratamiento ha sido efectivo. Y bueno, esto ya es la bibliografía y ahora pues con esto acabado, espero no haberlos cansado y aquí si hay algunas preguntas y que los pueda responder, pues estoy aquí. Ok, Delia, más bien desactiva el PowerPoint, Pedro. Ahora sí, muy bien. Bueno,
En principio, quisiera que tú, Pedro, vayas leyendo las preguntas que hay en el chat, ¿no? Acerca de lo que Delia nos ha propuesto y nos ha traído el día de hoy. Y yo quiero hacer algunos comentarios después al final, porque de verdad escuchaba a Delia en todo el planteamiento de integración, bueno, integrativo que hace, y lo veía bajo el punto de vista de ella, y lo veía también bajo lo que es esquemas, ¿no? O sea, cosas bien interesantes que yo creo que suman en el proceso terapéutico, ¿no? Pero Pedro, a ver, quería que tú, primero las personas invitadas que puedan preguntarle a Delia, ¿ok? A ver, hay una pregunta aquí que pregunta, ¿cómo es el cariciograma? El cariciograma. Bueno, si hay, seré breve. El cariciograma es, le pregunta para ver si la persona acepta o no las caricias, por un lado. ¿Qué quiere decir caricia? Entendido desde el análisis transaccional como un reconocimiento, que puede ser una mirada, una manera verbal, es un acto de reconocimiento. Como seres sociables que somos, estamos hambrientos de ser reconocidos. Y entonces el cariciograma tiene como ver cómo la persona se autoacaricia, si la persona recibe caricias, si la persona da caricias, si la persona rechaza las caricias, es como le damos el trabajo de decir, mira cuántas veces tú te acaricias durante la semana. Es decir, que si la persona, por ejemplo, tiene prohibido equivocarse, toda la semana machaconamente está igual acariciándose, entre comillas, negativamente. Y cuando hace las cosas bien, no se dice, qué bien, ¿no? Sino que solo se fija. Pero en cambio, en relación al otro, igual sí que valora las cosas positivas. Edson ha pedido preguntar. Edson, ya estás desilenciado y te volviste a silenciar. A ver, Edson, y te has vuelto a silenciar. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, dale. Ahora sí, ok. Quisiera preguntarle desde el enfoque, desde su enfoque, ¿cómo se concibe el inconsciente? O sea, ¿cuál es el concepto, cuál es la percepción que se tiene sobre el inconsciente? Bueno, entendiendo que Freud ha tenido una percepción sobre el inconsciente, digamos así, sobre situaciones sexuales, netamente sexuales reprimidas. Por ejemplo, Jung nos habla de un inconsciente más bien de mucha fluidez, digamos, interna, involucrada también con el exterior, ¿no? Incluso hablé de los arquetipos. Desde su enfoque, ¿cómo se concibe el inconsciente? Se quería preguntar. Gracias. Mira, ya te has respondido. Más desde la conceptualización de Jung, no desde Freud, de los temas sexuales, que también está como en una época victoriana, hay que contextualizarlo, de un lugar con mucha represión y, bueno, gracias a que Freud también se interesó por estos temas, luego todos los demás hemos ido aportando, contribuyendo, las personas que se fueron distanciando de su enfoque, tuvo el inicio, por decirlo así, ¿no? Más desde el enfoque de Jung, desde esa parte de fluidez, donde está involucrado todo lo exterior. Y justamente desde Jung, ¿no? Desde la parte más del símbolo, él dice, pues un mismo símbolo puede tener significados diferentes. Por ejemplo, si la persona es más joven o la persona ya es una persona anciana. Ya, la conceptualización que se pueda tener de un símbolo será totalmente diferente. Muy bien. ¿Alguien más desea preguntar? Si desean, pueden escribir sus preguntas o levantar la mano. Delia, yo quisiera consultarte algo mientras se van animando a poner las preguntas. Quisiera saber, recuerdo cuando mencionaste este cuento que hizo tu paciente acerca de la ballena, y donde iniciaba el cuento, creo, una pequeña ballena. ¿Cuáles eran los demás pasos para poder ejecutar esta tarea y cuál sería el objetivo ahí?
El objetivo básicamente es cómo ha sido acariciado el niño de esa persona. Ya. ¿Sí? Esto sería el objetivo, porque a partir de aquí entonces vemos también dentro del análisis transaccional que los roles a la hora de relacionarse, si es víctima, salvador, perseguidor, o si la persona espera ser rescatada, si la persona cumple un papel activo dentro de su búsqueda, ¿no? O las fantasías que tiene en relación a alguien va a venir a salvarme. O sea, eso sería el objetivo del cuento, pero básicamente el cuento es, o sea, le dices un cuento de animales porque entonces la persona, sin darse cuenta, a través de la narración del cuento, la gran mayoría acaba como exponiendo cosas de ella misma, la persona. Y es animales, cuando le dices se sorprenden, porque ¿cómo que un cuento de animales? Y además, esta es una versión de Orms, que Ana Jimeno ha hecho una adaptación, también es súper interesante porque le dices, ¿y qué características tiene este animal? ¿No? Porque a veces tiene que ver con cosas también de la propia persona. Y entonces el cuento tiene la estructura como cualquier cuento. Un inicio, érase una vez un pequeño o pequeña, qué le pasó cuando creció y cómo acaba. Entonces, cuando el cuento tiene un final trágico, sí que le decimos a la persona, o cuando está inacabado, le podemos decir, oye, dentro de 5 años, ¿cómo acabaría esto? O si tiene un final trágico, o sea, es como hacerle notar si quiere cambiarlo, ¿no? Porque entonces en la terapia, luego cuando le dices, ¿y en qué parte del cuento está? Ah, no, entonces cuando la persona te da el cuento, le haces leer a la persona. Y luego le dices, ahora hazlo en primera persona. Que te vuelva a leer detenidamente en primera persona. Y entonces luego le dices, si hacemos un paralelismo y esto hablaría de tu vida, tú eres el protagonista, casi siempre te van a decir que sí. Algunas veces dicen, no, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Muy pocas veces. Y luego ya hay una serie de preguntas para ir como tirando de ellos. ¿Qué título lo pondrías? ¿Cuál es la metáfora? ¿No? Vas tirando, ¿está el terapeuta, no está el terapeuta? ¿Quiénes son los demás personajes? Si hay más dentro de la narración, si hay otras personas, ¿quiénes serían? O sea, hay una serie de preguntas. Ya, gracias. Y Entendí, creo, o sea, una estructura de 3 puntos importantes, ¿no? O sea, algo de, ¿cómo dijiste? Era si una vez un pequeño, una pequeña. ¿Sí? Creo que en terapia de esquemas es, ¿y la segunda parte cuál era? ¿Qué le pasó cuando creció? ¿Qué Hacia le la pasó? parte intermedia. ¿Y Y cómo al final, acaba? ¿cómo finalizó? ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Ok. Yo quiero, bueno, primero Juan José quiere hacer una pregunta ahí, creo. A ver, vamos. Juan José, estás silenciado. ¿Se me escucha? Claro que sí, dale. Sí. Ok, perfecto. Mil gracias por la oportunidad. Delia, una pregunta. Dígame, creo que probablemente ya la respondiste en el caso que marcaste, de repente no lo entendí o no presté mucha atención. Mi pregunta es la siguiente. En un caso de un paciente que tiene, pues, vamos a decirlo así, un TOC como tal, digamos, pensamientos obsesivos, recurrentes, intrusivos, pensamientos rumiativos, que obviamente entorpece el proceso de poder entender con más facilidad, ¿no? Dado que el trabajo, por lo que entiendo de la ponencia, se basa mucho en estimular, ¿no? A través de imágenes, sentimientos, evocar emociones, encontrar, proyectarse, encontrar ciertas conexiones, poder explicarse mejor. ¿Qué cuidados deberíamos tener como terapeutas en casos, por ejemplo, ¿no? Como digo, con pensamientos intrusivos, obsesivos, donde el paciente muchas veces en su obsesividad de repente distorsiona o malinterpreta o usa para castigarse los contenidos nuevos, ¿no? O sea, lo aprendido se convierte en algo tormentoso. Mi pregunta en todo caso, ¿qué cuidado hay que tener uno como terapeuta cuando trabaja con un paciente así usando esta metodología?
Sí, yo creo una pregunta súper importante. Es muy importante saber la dificultad de cada persona. En este caso, ¿no? Si es una persona con un trastorno obsesivo, vemos que la puerta de entrada es la cognición, es el pensamiento. Yo esta persona no puedo entrar a trabajar de frente con imágenes. Las imágenes tardarán muchísimo para poder entrar a trabajar. Entonces yo tengo que atender la puerta de entrada por donde me permite esta persona acceder. Y entonces es el pensamiento. Aquí tendré que hacer, utilizando la parte de trabajar básicamente con pensamientos disfuncionales, de la lista que tenemos, que esto es cognitivo, ¿no? Cognitivo-conductual, de la lista de pensamientos que tenemos. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar la lista de los pensamientos disfuncionales y que la persona se dé cuenta que no es la única, que ponerle nombre a sus pensamientos. Y luego, poco a poco, también dentro de su propia actividad que la persona tiene, yo le voy dando ejemplos de las cosas que me va diciendo en relación a los pensamientos disfuncionales. O sea, este es el trabajo, quizás el trabajo más cognitivo al principio. Y muchas veces en las personas que tienen un corte más obsesivo, hay que hacer un previo trabajo incluso de desensibilización para el trabajo con imágenes, porque igual menosprecian el trabajo con imágenes. Es como yo lo quiero tener todo controlado, todo explicado. A mí no, esto ¿para qué me sirve? O sea, por un lado sería difícil incluso para ingenieros. Dependiendo, hay un autor que hace como una diferenciación entre qué profesiones se puede trabajar mejor con imágenes y qué profesiones es difícil. Por ejemplo, todo lo que es más analítico, las profesiones más analíticas, será un poco difícil de frente empezar a trabajar con imágenes. O sea, esto hay que tenerlo. Y luego, en el trastorno más histriónico, quizás también hay que tener cuidado por agradar al terapeuta, igual hace como, entra muy rápidamente, igual ver si nos está sirviendo o simplemente es un refugio para ir a su fantasía insana. O sea, esto hay que tener mucho cuidado. Gracias, Delia, clarísimo. Hay otra pregunta aquí. Hola, si en el momento de hacer la regresión en 3 etapas la persona tiene una movilización emocional muy intensa, ¿cómo podría ser la intervención en ese momento? Esto es muy general, ¿no? Si tiene habitualmente tienen cuando vas haciendo la regresión, por ejemplo, el padre nutricio, una situación conflictiva, para eso estamos, para acompañarlo. Y también la persona nos tiene que ir narrando lo que va sintiendo. Y por eso le decimos, ¿qué te habría gustado recibir? ¿Qué te habría ido bien recibir? Y entonces es una manera de conectarlo a la realidad, que no se nos vaya del todo, porque de esa manera la estamos contrastando hacia afuera con la realidad, ¿no? Y eso pues nos ayuda como a poderla contener, a poderle dar holding. Hola, en el caso de abuso sexual de niña, ¿qué cuidados o diferencias se haría desde su enfoque? No tengo experiencia. He trabajado muy pocas sesiones con abusos, pero es un tema que hay que tener mucho cuidado, creo. Y luego también es importante, dentro de las imágenes, cuidado, hay una parte que dicen, yo me he encontrado con casos que igual han ido a un taller de fin de semana, de estos que alegremente, sin una formación previa, dan un taller de fin de semana y a la persona viene totalmente desestructurada. Y yo me encontré con algún caso que tenía un problema paranoico importante y con rasgos esquizoides, y vino un día y me dice, creo que he sido violada, porque según el taller, por lo que me ha dicho y que tengo este comportamiento, dices, cuidado, o sea, se puede desestructurar a la persona muy, muy fácilmente. Y luego la inducción también a través de imágenes repetitivas,
que igual se pueden generar falsas imágenes, falsos recuerdos. O sea, la imagen por eso es muy potente. Yo aquí, en relación así, ¿qué cuidados? Supongo que, como en todo, hay que cuidarlo. Si se presenta, hay que contenerlo, hay que sostenerlo y ver qué se puede ir trabajando, y supongo que desde el amor incondicional, que estamos ahí para poder disminuir el sufrimiento humano. Hay una pregunta de, por ejemplo, la regresión, por ejemplo, hablando de técnicas, la regresión, ¿qué no se recomiende con algunos trastornos? ¿Qué técnicas no se recomiendan con ciertos trastornos? ¿Qué técnicas? A ver. Yo creo que en los casos que hay claramente un proceso psicótico, aquí no se puede utilizar las imágenes. Pero luego en los demás, en realidad no creo que habría problemas. Todo y que la persona siempre es un tema, vamos a hacer esto, tú lo puedes. O sea, es decir, la regresión es semi-regresiva, por decirlo así, porque está contenida en la realidad y donde la persona tendrá la capacidad de poder en algún momento detenerlo. También es como decir, oye, no quiero seguir, ya está bien y aquí lo paro. O sea, que tiene el permiso de la persona, siempre tendrá el permiso de que si ve que le está movilizando mucho y no quiere entrar más, poderlo parar. Poder decir, oye, no, hasta aquí, y eso hay que respetarlo. Preguntan también si es que este enfoque se puede usar de forma virtual para personas con problemas emocionales severos. Es uno de los temas que ahora estamos en una situación compleja y tenemos la formación que ya lo tenemos como semipresencial, porque el material se hace el estudio a distancia, pero que consideramos que la parte vivencial, experiencial, es importante. O sea, hay cosas que igual se puede atender online, pero el contacto humano, la presencia física, esto no, es que incluso yo algunas secciones digo, podemos hacer un mix, algunas presenciales y otras, o sea, casi no acepto hacerlo solo virtual si es que la persona no se compromete alguna vez a poderlo tener presencial. Para mí es importante porque, bueno, detrás de la pantalla yo puedo, ya sabemos que puedo poner unas cualidades, digamos, ideales, y las dificultades reales no salen, no afloran, porque yo detrás de la pantalla me puedo esconder perfectamente. También es verdad que ya les decimos, ¿no? Si tú me mientes, no mientes a nadie, te mientes a ti mismo. Y yo haré mi tratamiento en base a unas mentiras, en base a una información falsa. Pero para mí, o sea, el contacto humano, el de persona a persona, creo que es una cosa súper, súper importante. Muy bien. Ah, y ha levantado la mano también. A ver, disculpen. Linet. Uy, Linet, te perdí un momento. Listo. Linet, he reiniciado tu audio para que puedas aceptar y participar. Primero, hola, estoy preparando gallina, pero bueno, tu nombre, ¿no? Linet. Hola. Hola, Linet. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Un gusto. Sí. Mira, yo quería hacer la siguiente pregunta. Con los pacientes que tienen, yo trabajo con un grupo de profesionales de la salud por el tema del COVID en este momento. Y bueno, la mayoría son médicos y ellos me hablan del cansancio, del estrés laboral, de la sobrecarga, de la alteración del sueño y de la ansiedad, ¿no? La preocupación. Y quiero saber esta técnica, de qué manera la empleo y si se puede hacer
así como una terapia breve. Y lo segundo es con respecto a las consultas, ya cuando un paciente tiene un diagnóstico médico, por ejemplo, que hay hipertensión, hay temas de diabetes, hay algún tema coronario, si es que también se puede hacer este tipo de intervención, ¿sí? ¿Y de qué manera? Gracias, Pedrito, muy amable. Delia, Sí, ¿escuchaste la pregunta? sí, a ver, intento responder. Con este tema del COVID, que todo es nuevo, la verdad es que no he tenido ocasión de hacer grupos de profesionales de la salud. He atendido personas de forma individual, médicos, enfermeras. Sé que lo afectados que están en cuanto al tema de la propia situación. Pero a nivel grupal, la verdad es que lo desconozco, o sea, no sabría decir en este momento cómo se puede hacer una intervención. Si hay problemas de sueño, hay problemas de, me decía, de ansiedad, no sabría. Okay. ¿Qué más? Y luego en temas de diabetes, de cómo se utilizan, no sé, porque aquí una cosa es la enfermedad física, orgánica, fisiológica, y otro los problemas que puedan conllevar a un proceso de psicoterapia. O sea, no todas las personas que tienen un cuadro de problemas de diabetes, esto igual quieren hacer psicoterapia. Quizás será pues aceptación de las limitaciones, aceptación de la enfermedad. Dentro de, supongo que desde aquí sería si la persona está constantemente luchando para no aceptar lo que le pasa. Quizás desde la aceptación y las limitaciones del organismo mismo, no sé, bueno, se me ocurre esto. No sé si te he contestado, Linet. A un nivel, acá, bueno, Linet menciona de que no grupal, sino de forma individual, y entendimos de que a nivel individual se debe trabajar la aceptación, ¿cierto? Uh-huh. Ya. También hay otra pregunta aquí. Dicen, ¿podríamos trabajar estas técnicas también de forma grupal en casos de adolescentes? Sí. La mayoría de técnicas se pueden trabajar de forma individual y grupal. Lo que pasa es que en lo individual cuando se trabajan las técnicas es muy importante, sobre todo la fantasía, ¿no? Si hablamos de fantasía. Primero que utilizar fantasías que puedan tener diferentes submodalidades. Cuando digo submodalidades, hay quien igual es más cognitivo, hay quien es más sensorial, más sensitivo, hay quien es más auditivo. Entonces, dentro de la fantasía tendrás que elegir donde igual que sea una fantasía con varias submodalidades para que pueda tener una resonancia como integral en todo el grupo. Y luego, por ejemplo, la fantasía del rosal se puede trabajar tranquilamente en grupo y se puede explorar, luego se hace el dibujo y se puede explorar a nivel grupal. Hay varias que se pueden trabajar a nivel grupal. Bien, yo quería hacer un pequeño alcance, Pedro, si me permites. Ya, no te escucho, Pedro, tengo que escucharte, pues. Sí, dije dale. Ahora sí, ya. A ver, mira, qué interesante toda la propuesta, inclusive la parte teórica me parece interesante, Delia, porque prácticamente ha dado los fundamentos científicos para el trabajo que se vienen haciendo en algunas escuelas, obviamente, ¿no? Al margen de, diríamos, la institución en la que vienen trabajando años este tema, no es reciente, ¿no? Y esto se fundamenta más aún con lo que descubrió este científico italiano, ¿no? En el año 96, que seguramente muchos ya conocen, que es Giacomo Rizzolotti, ¿no? O Rizzolatti, perdón, de las famosas neuronas espejos. Es decir, cómo, diríamos,
se descubrió que en los monos inicialmente y luego también en los seres humanos hay un área específica en la amígdala y en otras áreas del cerebro, que donde, por ejemplo, Delia me cuenta su dolor, me cuenta su experiencia de malestar emocional, cómo se activa esta área de tal manera que yo también siento su dolor, siento su malestar, siento también, diríamos, el sufrimiento que ella está experimentando. Tania Singer, hace algunos años también, que no han sido muchos, a través de un estudio que hicieron con diferentes personas que se dedican a lo que es el acto de reflexión, de empatía y de ayuda, encontraron también una área que es novedosa, ¿no? Porque así como hay el área empática, encontraron el área bondadosa que no se había identificado a nivel cerebral. Es decir, si por ejemplo la persona no me cuenta una experiencia dolorosa, Delia, mi área empática se va a ver activada y voy a comenzar a experimentar con ella lo que está sintiendo, ¿no? Como un espejo, por eso que llaman neuronas espejo. Pero también, si yo tengo un acto de bondad con ella, es decir, le digo, mira, vamos a ver alternativas, vamos a recrear cosas, vamos a hacer algo, se ha activado otra área que nunca se había visto, que es el área que le han puesto el área bondadosa, que está en el hipocampo y en una zona que por ahí no recuerdo el nombre, o sea, lo estoy revisando más todavía. ¿Qué significa todo esto? Es un aporte más de todo lo que Delia ha hecho al inicio, que me pareció bien importante, de cómo la imaginería puede, de alguna manera, también, o sea, reestructurar, reparar experiencias tóxicas en crianza, porque a la hora que tú, como terapeuta, escuchas el dolor y planteas una alternativa, estás activando estas dos áreas que tú, obviamente, como terapeuta, a lo mejor nunca te había dado cuenta, porque lo haces humanamente. Pero también señala algo importante en los estudios de Singer, que cuando tú comienzas a la emoción, que como dice Delia, uno busca con el trabajo vivencial, y le das una etiqueta de explicación, ahí la amígdala se siente liberada de esa emoción tóxica y encuentra una parte de ella, una explicación, y podemos hacer con esa explicación todo un trabajo de reparentalización a través de la imaginación, que, bueno, tú sabes, Delia, que quien habla hace también terapia de esquemas, que es algo parecido, ¿no? Porque a través, por ejemplo, de lo que es la imaginería descriptiva que se hace en terapia de esquemas, también se trabaja exactamente lo mismo. Interesante. Uno busca experiencias tóxicas en crianza, o sea, las lleva en su máxima expresión a la imaginación de forma muy sensorial. El terapeuta va preguntando al pequeño todo lo que va pasando en el momento. El terapeuta ingresa en esa escena imaginal como un, entre comillas, padre bueno que va a satisfacer las necesidades de ese pequeño que en ese momento enfrenta a su padre o lo que sea, y va a satisfacer lo que necesita ese pequeño en ese momento. Más adelante, en la imaginería descriptiva, va a ser el propio paciente con su adulto sano, luego de varias etapas, que será que ingrese quien defenda a su propio pequeño. Es decir, va a instalar un adulto sano como un buen padre prácticamente personal, ¿no? Entonces, de verdad que es interesante el planteamiento porque obviamente he visto por toda la explicación que has dado, se tiene un buen sustento, y no ahora, un sustento años, que quizás algunos de nosotros yo recién he conocido y quizás la mayoría. Y por último, interesante el trabajo porque cuando hablabas tú, por ejemplo, de la madre nutricia, del adulto, del niño, me recordaba que cuando también trabajamos los famosos lados, ¿no?
los lados que se plantean en terapia de esquemas, que son los niños internos, los padres disfuncionales, los modos de afrontamiento, lo que es un buen padre, un adulto sano, un niño feliz, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el paciente a través de este trabajo tiene que ser, a través de su adulto sano, el que administre esos lados. ¿Por qué? Porque debido a los esquemas no tuvo esa posibilidad. Entonces, hay coincidencias interesantes. Creo que estamos trabajando lo mismo, con algunos nombres diferentes, pero interesante toda tu explicación con sustento tan claro en investigación, que tú lo has mencionado punto por punto, ¿verdad? Es bien interesante y obviamente con el caso que tú has señalado con la experiencia que tienes, ya pues graficaste todo lo que ya habías hablado antes, como diciendo, acá está la prueba, y eso me parece bien importante, ¿no? Sino que esto nos lleva a una reflexión, que tú lo has comentado hace un momento, ¿no? Diríamos que la psicoterapia va mucho más allá de lo que a veces creemos. O sea, la psicoterapia va mucho más allá de un curso que recibimos. La psicoterapia va mucho más allá de un certificado que tengamos. La psicoterapia va mucho más allá, posiblemente, de haber leído 3 libros. Yo dije en algún momento que antes de ser psicoterapeuta uno tiene que intentar ser un ser humano, con tus aciertos, con tus errores, pero ver una relación con un paciente de manera humana, ¿no? Más que como un sujeto de investigación para probarte de que lo que yo te digo es cierto. En eso creo que tanto Ramón Rosal como también Ana Jimena, bueno, coincidimos, y tú también, lo has dicho de un comienzo, ¿no? Para solamente redondear este comentario, ¿no? Diríamos, al final de cuentas, todas estas distorsiones que tú has señalado, diríamos, en estas fases que hay dentro de lo que es, no recuerdo el nombre. El ciclo, ¿no?, de la experiencia. Ya, ok. Que se ven interferidos. Definitivamente parten de un núcleo central que es el famoso apego. Apego. O sea, por ejemplo, cuando tú contabas el caso de esta paciente, bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Esquema de abandono, yo veía esquema de desconfianza y abuso, privación emocional, veía 20.000 esquemas. Pero obviamente de todos el más delicado siempre va a ser el que corresponde a la primera necesidad bajo la terapia de esquemas, que es la de la confianza y seguridad básica, ¿no? Que tiene que ver con el apego. Para concluir, el ser humano por naturaleza, el apego es una tendencia biológica natural. O sea, no es que se aprenda, sino que instintivamente el ser humano nace con esa tendencia. Nace, ¿no? Al igual que los animalitos, ¿no? Algunos mamíferos viven en manada porque eso les da seguridad, les da estabilidad de estar agrupados. Mi pregunta es, si eso instintivo, si eso natural, que la criatura busca, y el mejor reflejo es que cuando nace la ponen al costado del pezón de la mamá y a lo mejor sin tener hambre, busca el apego, busca estar en conexión. Eso es el mejor ejemplo de el apego natural e instintivo. Pero si ese apego se ve debilitado, como tú has señalado, por experiencias tóxicas en crianza, un padre alcohólico o una madre alcohólica, o a lo mejor padres que paran peleando, a lo mejor un padre parco, un padre que deja, que abandona, que se va, o sea, ese apego se va a ver totalmente, a pesar de su naturaleza instintiva, se va a ver lacerado, se va a ver prácticamente quebrado. Pero hay una gran noticia, pues, ¿no? Para nosotros y para ellos. Que ese apego que tiene una base neuronal, una base cerebral, perdón,
en lo que le llaman en autocompasión, le llaman el área de la felicidad, ¿no? Localizada, se puede reaprender. Y lo que tú has hecho con tu paciente es eso, Delia. O sea, es decir, has reparado su apego. Procedimientos de imaginación, de actitud tuya, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de esta experiencia que tenemos y que has demostrado a través de tu ponencia al final. Al final somos esos, ¿no? Pero también has dicho algo muy importante, ¿no? También nosotros tenemos que reparar nuestro apego, pues, ¿no? Porque si no lo reparamos, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿No? Solamente un trabajo, solamente de una reparación que va a ser buena, pero quizás no va a ser completa. Entonces, bueno, lo que tú señalas, ¿no? Y conozco tu trabajo y el trabajo de Ramón y de Ana de años ya, ¿no? Esa es una reflexión en general para todos, ¿no? En general, o sea, cada vez las evidencias científicas te explican lo que ya tú lo haces, pero eso te da motivo más claro de poder hacer las cosas con más motivación y con más cuidado, inclusive. Y para terminar, en cuanto a la terapia online, yo tuve mis resistencias iniciales. Pero cierto lo que tú dices, Delia, hay pacientes, algunos, no creo que todos, que sí se les dificultaría, por ejemplo, tener este tipo de trabajo online. Porque curiosamente, en mi experiencia, la mayoría quiere quedarse online, pero porque se sienten bien. Pero algunos no, ni siquiera lo han recibido, ¿verdad? Mm. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del border, como su primera necesidad de apego está totalmente quebrado, por eso que ellos quieren cercanía, aunque sea física, de verte, ¿no? No una pantalla. O sea, en ellos es mucho más complicado. Claro. Pero bueno, habrá que adaptarnos a lo que hay en la realidad, como decía Jorge Bruce en un artículo, que es un amigo de la Católica que tiene una grata experiencia en psicoanálisis, decía, bueno, hasta nosotros los psicoanalistas tenemos que ver la forma de poder adaptarnos a esa realidad. Aunque él dice, ¿no? Yo me he adaptado hace ya muchos años, porque cuando yo me iba de viaje, llevaba mi laptop porque el paciente quería tener terapia conmigo, o mi paciente viajaba, que entonces para mí no es nada, pero sí ahora masivamente se ve eso, ¿no? Pero hay una parte experiencial que es importante, ¿no? Como reflexión, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, a ver qué se puede hacer, pero también, ¿no? Nos perdemos mucha información de la corporalidad, que también es un lenguaje. Claro, claro, sino que en la vía online, tú sabes que en terapia de esquema nos mandaron a nosotros desde los Países Bajos una serie de pautas o recomendaciones para terapia online en esquemas, que es muy parecido a lo que tú haces, o sea, por lo menos para no perder eso que tú acabas de comentar. En qué posición sería bueno que se ponga el paciente, la privacidad de un ambiente, porque a veces tú sabes que online están ahí los hijos que dan vueltas, entonces tienes razón, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, de que definitivamente hay algunas experiencias de casos, bajo mi criterio serían los que están sobre todo en la primera necesidad afectados, y de forma intensa, que online sería muy complicado. Estamos de acuerdo, o sea, no es que, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. La ventaja que por lo menos en los países europeos algo de caso le hacen a las autoridades, pero en el Perú pues parece que van a reactivar la cuarentena nuevamente, porque acá hay un poquito de dificultad en lo que es satisfacer la necesidad de límites realistas. O sea, a la gente le cuesta un poco, al margen de la pobreza, pero le cuesta un poquito eso, ¿no? En general. Pero bueno. Pero también es un gran regalo las nuevas tecnologías en sentido de podernos ver, que yo creo que esto, a ver, nos adaptamos a no tener nada y a podernos ver y a poder hacer la sesión de forma viéndonos. Es que es una riqueza, o sea, no como la presencial, pero el podernos ver en tiempo real. Así es. Así es.
¿no? Pero interesante y de verdad, no sé si habrá algún comentario adicional. Ahí por ahí dice, eso Martínez, dicen que el apego es el único instinto que nos queda. Bueno, no soy tan dramático tampoco, ¿crees? Pero bueno, pues respeto el punto de vista. Pero sí, de verdad quiero agradecerte, ¿no? A nombre de toda la institución, sabes el gran cariño que te tenemos como equipo profesional, porque hemos trabajado 3 años juntos acá en el Perú, y obviamente con tu experiencia en Europa es rica realmente y sobre todo muy respetable por tu trabajo, y también las personas que están contigo son muy respetables y muy queridas, no solamente quizás por Delia, sino que ahí también digo por nosotros como institución, porque siempre lo menciono, como tú has dicho, como personas muy humanas, ¿no? A pesar de su gran sabiduría, porque ellos no están tras los premios, yo me he dado cuenta, yo cuando hablaba eso con Ramón, ellos no están tras los premios, ¿no? Se están tras la ayuda y el servicio. Listo. Y eso es lo más rico, pues, ¿no? Que hay, ¿no? No sé si Pedro, algún comentario final, o a lo mejor Alicia, que creo que por ahí está, no, la veo que está ahí queriendo preguntar algo, ¿me parece, Alicia, o no? A ver, Alicia, pero en 30 segundos tu pregunta, ¿ya? Por favor, ¿eh? De silencia a la Alicia, ya Alicia. Ya, Alicia, ya estás desilenciada. Sí, estoy sorprendida. Ya acabé. No, no digas eso, Alicia, mira que No, estamos siendo compasivos de darte un espacio para ti. No, realmente sorprendida porque es toda una historia, ¿no? Una historia de cómo nos hemos venido enriqueciendo como psicólogos y, bueno, lo que hemos tomado la decisión de ser terapeuta, también cómo nos podemos enriquecer, ¿no? Como hoy día yo me siento enriquecida con lo que escucho, no solo de Delia, sino también de ti, Willy, y de las personas que preguntan, ¿no? Entonces, el futuro prometedor yo creo que es volver a los inicios, ¿no? De ser un ser humano. Y eso lo estoy retomando con ustedes. Y en verdad, los resultados son buenos cuando uno realmente toma en cuenta esto, ¿no? La exigencia del paciente a veces va un poco vinculado a lo que ahora es la tecnología, ¿no? Lo que es el trabajo a distancia. Pero definitivamente esa parte del contacto que tenemos con ellos, bueno, nos hemos adaptado definitivamente ya de hace muchos años, pero esa parte física, la parte de la mirada, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Delia. Y a mí lo único que me queda es cómo buscar nuevos perfiles, ¿no? De un terapeuta al 2030, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo serán esos terapeutas? Creo que esa es mi final. Sí, pues. Sí, porque son muchos cambios. Ahora mismo aquí con el WhatsApp le llaman la población muda. Es que ya ni llaman, ¿no? Todo es por mensajes. ¿No? Es como, ¿cuántos cambios todavía nos tocará ver? Y cuántas adaptaciones. Y bueno, y como en todo, con flexibilidad iremos incorporando nuevas maneras de saber hacer. Así es. Claro. Ahora, sí, o sea, definitivamente, yo también me he dejado pensando, Alicia, ¿cómo será el perfil del terapeuta de acá unos, yo ni siquiera diría 30 años, yo diría unos 15 años nada más, ¿no? O sea, con el avance. Yo dije el 2030. Al 2030, en 10 años. En 10 años. Ya, yo dije 30 años, Alicia. No, al 2030. Los estudios ya están hasta el 2032, por eso que yo decía, bueno, al 2030, ¿no? Un poquito antes. Claro. Pero hay una cosa importante, ¿no? Para ir terminando, de que al final, si tú te das cuenta, hasta inclusive las, entre comillas, modernas aproximaciones terapéuticas están capturando lo que era de antes, sino que le están dando otro nombre y lo están sistematizando. Claro, esta es la parte que digo, que todos los que nuestros antecesores
los que han estado antes, a mí me da mucha pena que no se mencione de dónde es la fuente, que igual no estamos descubriendo nada, que lo estamos adaptando a la realidad, pero la fuente, ¿no? Es decir, bueno, oye, ¿de dónde te has nutrido? O has tenido una cosa fantástica que te lo has inventado hoy, que ha sido igual, pues leyendo mucho y en base a eso tú has ido generando un propio modelo. Pero dilo que han habido antecesores. Y la psicología de alguna manera se nutre desde la filosofía, que eran los primeros. O sea, hay una base filosófica. Así es. Entonces, ¿no? Es como... Ahora, yo quiero concluir con lo siguiente y les recomiendo que lo lean, ¿no? Por ejemplo, yo justo el lunes, con mucha pena y mucha nostalgia, culminé el curso de autocompasión que estaba llevando desde España, ¿no? O sea, un curso muy vivencial, ¿no? O sea, puro ejercicio nada más. Teoría quizás 10 minutos y luego ejercicio. Y tú comentabas, Delia, un ejercicio bien interesante que lo he aprendido con esto, ¿eh? O sea, ¿no? Y lo voy a incorporar a terapia de esquemas, por ejemplo, ¿no? Que ahí se trabaja mucho lo que es la atención plena al comienzo, pero luego también hay un ejercicio que se llama el amigo bondadoso, ¿no? Es como el amigo sabio. Me acordaba que tú hacías eso, entonces ellos hacen mucho una construcción muy vivencial de que traigas a tu experiencia imaginal al ser humano o personaje que tú más admiras en el mundo y que, por ejemplo, consideras el más sabio para que esté a tu lado, ¿no? Bonito el ejercicio, ¿eh? A mí, yo no puedo negar, o sea, se me vino la imagen de Cristo, así le digo claramente, en el caso mío. En otro puede ser Superman, en el otro puede ser Charles Darwin, no se preocupen, ¿no? Pero uno trae a lo que primero te jala, ¿no? Y el ejercicio es interesante, porque al final, ¿qué cosa logras? Que ese amigo que tú has traído se diluye y eres tú mismo de tu parte sabia. Es bien hermoso el ejercicio, que quizás es parecido a lo que hacen ustedes, ¿ah? Es un trabajo de autocompasión, ¿no? Que de Kristin Neff que ha creado, porque tiene como 27 ejercicios. Yo me he aprendido 12 más o menos cuando estoy trabajando, pero sí como 27, que es bien interesantes, que nutren más. Hoy te escuchaba y decía, oye, qué genial. Por ejemplo, en la parte simbólica utilizamos nosotros lo que son las cartas OH y hacemos uso de la terapia narrativa como los cuentos, ¿no? Que armen un cuento igualito, o sea, y va sumando. Pues. Por ahí me dijeron alguna vez cuando empezaba con cartas OH, oye, te está saliendo la psicología científica, ¿no? Imagínate. Claro, yo creo que los paradigmas de la investigación, o sea, a ver si los actualizamos, no podemos hacer como se hace en las ciencias puras. Claro. Tiene que haber un tipo diferente, o sea, no puede ser cuantitativo, ¿no? La parte cualitativa, que es difícil de medir. Así es. Bueno, pero bueno, eso los jóvenes habrán de entenderlo un poco más, ¿no? Si son jóvenes los que están en esta plataforma para terminar, claro, ahí entra la parte de la fenomenología exactamente, que no es algo nuevo. Ahí han escrito cierto, cierto. Bueno, entonces también estoy de acuerdo con lo que señalaba del inconsciente de Jung, ¿no? Que es diferente a Jeffrey Young, ¿no? O sea, yo que llevo psicoanálisis en la Universidad Católica tantos años, me identificaba mucho más con los planteamientos de Jung, más que de Freud, sinceramente, ¿no? O sea, me parecía mucho más pegado a un contexto más real, humano, ¿no? O sea, lo veía por ese lado, pero bueno, esos son temas ya teóricos, ¿no? Bueno, Delia, no tengo más que agradecerte, me gustaría que al final te quedes un ratito, cuando salgan todos, ¿no? 5 minutos nada más, o a lo mejor por WhatsApp te puedo llamar después, ¿mejor? Como quieras, Willy. Ya, bueno, entonces te queda mejor para allá. Y agradecerte, Delia, a nombre de la institución, a nombre de todos los que han acompañado el día de hoy en la plataforma, a nombre del equipo, ¿no? Es un tema que creo que
permite, cada tema permite hacer una reflexión cada vez mucho más humana en cuanto al trabajo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, si hay jóvenes que nos acompañan en esta plataforma, es bueno que se capaciten, pero no aprendan a ser técnicos, sino aprendan a primero ser seres humanos que hagan uso de esos recursos de forma humana para el paciente. Porque a veces se angustian por aprender técnicas de tal, técnica de tal, técnica de tal, técnica de tal, y no ese es el tema, ¿no? Básicamente eso. ¿Ok? Sí, yo creo que al principio, cuando se inicia la psicoterapia, a veces, ¿no? Como que nos apoyamos en la técnica, pero que luego, a medida que vamos ganando experiencia, es la persona del terapeuta su propio medio para el trabajo. Así es, así es. Muy bien, no sé, Pedro, ¿quieres agregar algo? Te he quedado sorprendido, Pedro, no sé por qué. No, sí, quiero comentar la siguiente ponencia, pero primero agradecer a Delia por todo el aporte que nos ha dado. Es bien agradable ver cómo es que la imaginería se va sustentando, cómo es que tiene un sustento, de dónde ha nacido y las diversas herramientas que podemos emplear los terapeutas. Ahora, para la siguiente semana vamos a tener a Elna Morante con el tema de la respiración y su influencia en las emociones. Entonces, la próxima semana también vamos a tener un tema bien interesante y nuevamente todos están invitados. Gracias. Y la grabación de esta ponencia va a ser subida al canal de YouTube de Ipsico. Así que también están invitados a ver las otras ponencias. un comentario adicional, me he acordado, Pedro, por si acaso, la página web de Ipsicoc posiblemente en unos 3, 4 días quede deshabilitada, no porque a lo mejor desaparezca, sino porque estamos haciendo una renovación ultra para poder facilitarle a todos ustedes una información mucho más sostenida, mucho más clara, mucho más profesionalizada en términos generales. Entonces, no se asusten que si a lo mejor en algún momento no va a estar ahí, no es porque no estemos, sino sencillamente el día lunes comienzan a hacer la renovación de... Miren, no es renovación, van a hacer una nueva casa, en otras palabras, ¿no? Entonces, Pedro, no sé si coordinas con Eric, porque para que salves todas las grabaciones, creo que eso ya tú coordinas con él, ¿no? Eso yo No conozco ese sistema. Y así, yo sé que tú vives con Eric, y eso lo tengo claro, pero te hago recordar de todas maneras, amigo Pedro, ¿no? Y cuando digo vive con Eric, no piensen mal, sino que puede ser su amigo de departamento, pues no sé, su rooming, ¿no? Su rooming, ok. Bien, bueno, ya tienen la invitación, ya saben que en septiembre, por si acaso, las vacantes para el curso de terapia cognitiva conductual, mire, estamos en julio 15 y ya están agotadas. 100% agotadas, 100% agotadas, ¿no? Entonces, las personas que estén interesadas, si son amigos de ustedes, ya hemos abierto las fichas para, ojo, para abril del próximo año, porque se agotan rápido y sin hacer mayores promociones, sino que creo que también es la calidad de las personas que enseñan, ¿no? Y en segundo lugar, sí, hay todavía cupo para los que quieren hacer terapia cognitiva conductual en niños, la especialidad, en septiembre, y terapia de esquemas, todavía tiene unas 4 o 5 vacantes nada más, que empieza en septiembre online para que luego pase a ser presencial. Y bueno, a lo mejor voy a convencer a mi amiga Delia si nos toca un tema dentro de lo que es terapia de esquemas, por eso quiero que se quede. Ok, bien, nada más. Nos vemos la próxima semana. Comuniquen a sus colegas para que también puedan estar en esa teleconferencia de Elna, que va a ser interesante, que es... Ahora, digo por qué. Porque Elna tiene unas estrategias bien interesantes en respiración que yo no las conocía. ¿No? Ella es una persona que hizo con el curso de terapia de esquemas y ha sabido integrar todo, no es trome, de verdad. Entonces, su trabajo es respiración, pero bajo el concepto que ella tiene en las emociones, o sea, su influencia. Entonces, esa parte va a ser bien interesante, que yo también voy a aprender ese día un montón, como he aprendido hoy día con Delia un montón también de cosas que ella nos ha señalado. ¿Ok? Bien, gracias a todos y ya nosotros nos quedamos. Y Pedro, no sé si tienes alguna forma de ir cerrando a todos o tienen que cada uno... Chao, Alicia, cuídate. No, Elna, te esperamos la próxima semana, Elna. Ahí está Elna con sus lentes, ahí.
a la expectativa, ¿ok? Y cuídense bastante. Gracias por su compañía y nos quedamos con Delia y con Pedro, ¿ok? Gracias. Hasta luego, cuídense, que les vaya bien la próxima semana con una excelente psicoterapeuta, con Elna, y cuídense, que les vaya bien.